Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo. Que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de ustedes, a su familia y que le dé salud y larga vida. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 2, del 10 al 16. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco también conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros que hemos recibido no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las que puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra. Tú eres grande, Rey soberano de nuestras vidas, dueño de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que lo escudriña todo. Dios, estamos en tus manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Danos y derrama sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Y llena nuestro corazón y nuestras vidas de tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y haznos entender todas las cosas. Dejamos todo en tus manos y que cada palabra, Señor, llegue a los corazones y que sea edificación para nuestras vidas. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me le bendiga. Un fuerte abrazo. Se les ama. Bien, nuevamente acá. A Dios gracias. Un día más de vida, un día más de servir, la oportunidad que Dios nos brinda de poderle servir. Y para ustedes, nuestra más calurosa palabra de bendición y de salud. Para todos los que nos han reportado y nos reportan desde las diferentes partes del mundo, su amable audiencia. Gracias por sus oraciones, gracias por su presencia, gracias por compartir cada uno de estos espacios con sus familiares, amigos o personas cercanas a ustedes. Es para nosotros una gran bendición y un gran privilegio que nos den la apertura o la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de este mensaje glorioso como lo es la palabra de Dios. Reciban de todo el ministerio sobre la roca una gran bendición de parte de cada uno de aquellos que pertenecemos a esta organización. Que Dios les bendiga. Y sin más preámbulo, he querido traerles para compartir un pasaje que realmente trae o ha traído mucha bendición para mi vida y seguramente para ti, aunque no es un mensaje muy popular. Sin embargo, es nuestra obligación traer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para beneficio y para desarrollo de la vida espiritual de cada uno de aquellos que nos escuchan en esta hora. He titulado el tema de hoy, El poder de la integridad. Y quiero abrir la escritura en el Salmo 84, verso 11, un texto por demás súper poderoso. Y quiero que en la medida que te seas posible, puedas enfocarte en esta hora, en este pasaje y que nada te pueda distraer, de manera que puedas sacar provecho
de la palabra que Dios trae para tu vida. Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por la sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu buen espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Hoy nuevamente ante tu presencia pedimos, Señor, tu bendición, espíritu de sabiduría y revelación para poder entender tu palabra. Hoy, Señor, nuevamente, al igual que siempre lo hacemos, declaramos que el reino de los cielos se establece en cada lugar en que esta palabra es sembrada. Y mientras que se establece el reino de los cielos en cada hogar, en cada sitio, Padre, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos sanidad, salvación y vida eterna a aquel que ha recibido y recibe, Señor, la palabra con fe, Señor, en sus corazones. Hoy declaramos gozo y alegría allí donde hay tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu y tu palabra, allí hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Bien, la integridad no es un tema muy popular en el día de hoy o en estos días, donde cada quien saca provecho de sus oportunidades, aunque eso signifique comprometer su integridad. Muchas veces confundimos la palabra integridad con honestidad, y son dos términos totalmente diferentes, porque una persona puede ser íntegra y al mismo tiempo no ser honesta, o puede ser honesta y puede que no sea íntegra en el sentido completo de la palabra. Me gusta mucho una anécdota que escuché hace mucho tiempo y que ya le he compartido en otras oportunidades. Es una anécdota de un hombre que compró 2 raciones de pollo frito. ¿A quién no le gusta el pollo frito? Para él y a su acompañante femenina. En un restaurante de comida rápida, el camarero le entregó por error todo el dinero recaudado del día en un recipiente lleno de dinero en lugar del pollo. ¿Qué le parece? Cuando llegaron al lugar escogido para el picnic, se dieron cuenta de que habían dado algo más que pollo. Más de $800 se encontraban en ese container que supuestamente debería de tener pollo frito. Cuando llegaron, se devolvieron, pero ese hombre era un poco raro, así que volvió a meter el dinero en su sitio y regresaron al lugar del incidente. Cuando llegaron, el gerente estaba como loco. Don Honrado salió del coche y entró en el restaurante y de repente se convirtió en un héroe. Estaba devolviendo un dinero que no le pertenecía. ¿Qué más podrían decir de ese hombre? Mire, vine, dijo, a comprar unas raciones de pollo y acabé con todo este dinero, le dijo. El gerente no podía contener su alegría y le replicó: voy a hacer que su foto aparezca en el periódico local. Usted es una de las personas más honradas que conozco. A lo que el hombre respondió enseguida: no, por favor, no lo haga. Luego, acercándose al gerente, le dijo en voz baja: lo que pasa es que la mujer con la que estoy, es la mujer de otro. Honestidad o integridad. Este hombre, a pesar de que era honesto en el manejo de este valor que para él estaba arraigado, que era sencillamente dar lo justo o no quedarse con algo que no era de él, porque eso forma parte de la característica de la honestidad, este hombre no estaba actuando con integridad, ya que estaba saliendo intimando
con una mujer que no era su mujer, sino que era la mujer de otra persona. De manera que hoy la gente tiene estos conceptos enredados y piensa que porque la gente lo hace u otros lo hacen, o porque culturalmente es aceptable, o porque socialmente se ha mantenido en ese lugar como si algo fuera regla para vivir de esa manera, la gente piensa que eso es correcto. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Dios acompaña y bendice a todos aquellos que caminan y andan en integridad. Me gusta la imagen que Dios usa acerca de sí mismo y acerca de la bendición que acompaña a aquellos que caminan en integridad. Dios mismo se presenta a sí mismo como sol y escudo. Recordemos que el sol es la fuente de vida. Sin sol no tendríamos alimentos, no tendríamos vegetación. Los animales no podrían pastar, ni podríamos nosotros poseer el oxígeno que tiene la tierra, ya que todo esto forma parte de un equilibrio perfecto entre el sol y la tierra, el agua y la vegetación. La fotosíntesis es el fenómeno natural que nosotros conocemos que hacen que las plantas puedan absorber dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno para toda la humanidad. Y no solamente eso, sino que es la materia prima con la que todas las bestias del campo se alimentan. De manera que Dios se presenta a sí mismo como la fuente de vida. ¿Quién no quisiera estar al lado de algo que produzca tanto bienestar como el sol? Pero al mismo tiempo dice que es escudo, es decir, que Él nos rodea. Y me gusta este concepto que Dios nos rodea como un escudo, como lo decía el salmista David. Porque ese concepto de rodear solamente nosotros lo podríamos entender en la modernidad cuando uno está metido en un tanque de guerra, que todo el hierro te rodea. Pero en los tiempos de antes, el escudo era una pieza que se ponía adelante del que llevaba las armas para pelear con su contrincante. De manera que su espalda quedaba desprovista. Pero Dios es tan completo en lo que hace que Él nos rodea como un escudo. Y Dios dice que Él es sol y es escudo. Punto y coma. Gracia y gloria dará. Gracia y gloria. ¿Sabe? Lo que me gusta de la palabra gracia es que es un regalo que ninguno de nosotros merecemos, pero que Dios lo hace por el puro afecto de su voluntad. Y la gracia tiene que ver con lo que Dios nos brinda sin que nosotros intervengamos en lo absoluto para recibir sus beneficios. Cuando hablamos de gracia, hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre que nos limpia de todo pecado. Su gracia nos habla de las oportunidades reiterativas en nuestra vida en las que Él perdona vez tras vez cada una de nuestras fallas y nuestras traiciones. Cada vez que le volvemos la espalda y Él nos llama con paciencia y nos perdona como el Padre se compadece de los hijos. Cuando hablamos de esas cosas, hablamos de la gracia divina. Pero no solamente Él da gracia, sino da también gloria. La palabra gloria tiene que ver con el esplendor, tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con la provisión, tiene que ver con todo aquello que rodea el trono de Dios. De manera que cuando Dios nos dice gracia y gloria, está hablando de toda su inmensa y gloriosa riquezas que se encuentran alrededor de su trono, y ellas dispuestas para aquellos que sencillamente, como dice allí, no quitará a los que andan en integridad. Él no las quita. ¿Podrías tú estar pasando un tiempo de dificultad?
Podrías tú estar pasando un tiempo de mucho apremio. Pero nuestro pasaje en el día de hoy declara categóricamente que Dios no quitará la gracia y la gloria si caminas en integridad. La integridad siempre ha sido algo importante en la vida del creyente, en la vida de aquellos que profesamos nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesucristo. Hoy, más que nunca, necesitamos no solamente declarar la importancia de la integridad, sino vivir de manera íntegra. Así como el sol es luz, es calor y es vida para aquel que la pueda experimentar, nosotros sin Dios no podíamos hacer nada. Recordemos que la Escritura nos dice categóricamente también que separado de Él nada podemos hacer. Así que Dios es luz, Dios es calor, Dios es vida y Dios es escudo, es decir, protección. Pero para aquellos que caminan en integridad, y no va a quitar la gracia y la gloria que emana de su presencia. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la integridad? ¿Sabe? La palabra íntegro o la palabra integridad tiene que ver con unas palabras que en el latín significa no tocado. Es decir, lo que está entero, lo que no le falta a ninguna de sus partes. Se decía que una cosa era íntegra cuando todas las partes, por ejemplo, un florero, un jarrón, una taza, una pieza de alfarería, estaba completa, no estaba cascarada, no estaba rota, no estaba agrietada. Cuando hablamos de integridad, hablamos que una persona está entera y completa. El significado espiritual de esto es que lo que predica lo vive. Que aquello que le puede estar aconsejando a alguien, también lo practica él. La integridad tiene que ver con la congruencia de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios siente y de actuar como hijo de Dios, como Dios lo hace para con cada una de sus criaturas. La integridad es pensar, decir y hacer en un mismo sentido y en una misma dirección. Cuando nosotros proclamamos que somos de Dios, tenemos que andar y vivir como Dios está pidiendo a cada uno de sus hijos. No hay integridad en nuestra vida si profesamos por un lado creer en Dios y somos mentirosos, maldicientes, si somos además de eso lujuriosos, codiciosos, envidiosos. Cuando vivimos una vida que no refleja el amor de Dios en nuestra vida, apagamos ese sol que debería resplandecer sobre nosotros. Y por supuesto la protección, eso que Dios ha dicho que sería para nosotros un escudo, quedamos desprovistos de toda protección divina. Puedo recordar algunos pasajes en la Escritura que sencillamente nos capitula la importancia de vivir una vida en integridad. El salmista David escribió en el Salmo 15, versos 1 y 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire lo que dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando caminamos en integridad, no tenemos una dualidad entre pensamientos y acciones. Porque cuando una persona no camina en integridad, habla con una máscara, con hipocresía, pero en el corazón maquina cosas horrorosas ante los ojos de Dios. ¿Sabe cuánta gente ahora camina con máscaras?
sonriéndole o simpatizando con gente que sencillamente aborrece con todo su corazón. ¿Y por qué lo hacen? Por sacar provecho. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente para ser populares. Sencillamente para guardar las apariencias. Pero la Escritura nos dice que debemos amar a todos sin importar quiénes sean. A pobres, a ricos, a altos, a bajos, a ancianos, a jóvenes y a todo aquel que es una expresión de la imagen del Dios invisible, aunque en el momento no lo parezca. Primera de Reyes, capítulo 9, 4, 5. Dios le está hablando, escuche esto, al hombre más sabio que ha estado en esta tierra después del Señor Jesucristo. Le está hablando a Salomón. Salomón está recibiendo el reino y está recibiendo el legado de su padre, el rey David. Y Dios se le aparece en sueños y le dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios le está pidiendo a Salomón que sencillamente él ande en integridad de corazón como hizo David. Que sencillamente guardara los mandamientos. ¿Sabe? La gente acomoda el mensaje de acuerdo a su conveniencia. Y la gente reinterpreta el concepto bíblico, el mandamiento de Dios, diciendo: ¿por qué tengo que saludar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que caminar una milla extra? ¿Por qué debo dar mi mejilla? ¿Por qué debo ayudar a aquel que me hace el mal? ¿Por qué debo bendecir a aquel que me maldice? Y cuando comienzan a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas, comienza a quebrarse la integridad de sus corazones. ¿Sabe? Hay situaciones familiares en las que no provoca de verdad algunos hijos que se han portado muy mal, o algunos padres que se han portado mal, o algunos familiares que han sido de verdad como que poseídos por el mismo infierno. Sin embargo, la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El significado de eso es que con nuestra fuerza no podemos hacerlo, pero nunca el Señor dijo que lo hiciéramos en nuestra fuerza. Él dijo que no era con espada, no era con ejército ni con fuerza, sino que era con su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos da la habilidad de amar. Es el Espíritu de Dios que nos da la habilidad de soportar, de ser pacientes, de ser correctos, de tener rectitud, de tener dominio propio, de tener fe, de tener amor y todos y cada uno de los dones espirituales que nos darán la victoria sobre los desafíos de la vida. No podemos hacerlo si cuestionamos la palabra de Dios, si faltamos a la integridad de la palabra de Dios. Si la palabra nos hizo libre, esa palabra debe impulsar nuestros corazones e impulsar nuestra vida para nuevos niveles de fe y nuevos niveles de amor y de esperanza. Hoy la gente cuestiona su fe y la fe de otros porque no son íntegros en sí mismos. Íntegro significa guardar todas sus partes enteras. No es que vas a ser íntegro mientras que la gente no te vea. En otras palabras, que la integridad no está solamente circunscrita al ojo humano. Porque hay gente que se porta bien mientras que los ojos están sobre él. Pero cuando los ojos son quitados, es como si fuese otra persona. Hay gente que vive esa dualidad. Y mientras que los vidrios de su receptáculo, de su vehículo, están arriba,
No importa lo que suceda ahí mientras que nadie le vea. Hoy yo vine a decirte que no es tan importante que la gente te observe. Primero, que Dios te está observando, que es lo principal. Él es el que se convierte en tu escudo. Él es el que se convierte en tu sol. Él es la fuente de toda tu bendición, de todo el calor de tu vida espiritual y de toda la luz que está alumbrando tu camino. En el momento que decides caminar fuera de la integridad, la oscuridad va a venir sobre ti y una cosa te va a llevar a otra. Es decir, que tu error y tu falta de integridad te va a llevar a la oscuridad y la oscuridad finalmente te hará tropezar y perderás la gracia y la gloria que solamente viene de Dios. La integridad nos conviene a otro. Cuando no se es una persona íntegra, sencillamente comenzamos a comparar los beneficios o los prejuicios acerca de nuestras decisiones. Hay gente que a lo mejor no se embarraría o no se corrompería con pequeñas cantidades de dinero, pero quizás sí lo haría gustosamente cuando sea sustancial la recompensa de su falta de integridad. Hay gente que sencillamente no sucumbe ante la tentación de una fémina o de una mujer, a no ser que sea muy bella. Hay hombres de negocios que quizás no se corromperían ante negocios que sencillamente no le den buen dividendo, pero otros comprometerían aún su propia libertad legal y física si esto representara una sustancial recompensa de dinero. La Escritura nos dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy la gente sucumbe ante las tentaciones de la carne, ante los deseos de los ojos, y compromete su integridad viendo cosas malas en internet. Compromete su integridad hablando cosas inapropiadas con personas que no convienen, con aquellas personas que no son sus esposas, sus esposos, no son personas de autoridad, ni son personas moralmente libres o creíbles. Son personas que sencillamente han demostrado debilidad y siguen demostrando debilidad porque no saben el significado de la palabra integridad. Pero hoy vamos a recordar que Dios es sol y escudo. Es sol, es vida, es calor, es luz. Es la expresión de lo mejor de Dios para la tierra. Pero para aquellos que andan en integridad, Dios no va a quitar la gloria, no va a quitar el bien, la gracia. Ese quitar el bien, ¿sabe? Significa literalmente que todas las cosas buenas de Dios van a estar a nuestra disposición si somos capaces de aguantar la tentación. José es un gran ejemplo acerca de lo que es la resistencia y mantenerse en integridad a pesar de la tentación. José, el hijo de Jacob, el amado de su esposa y de él, fue vendido injustamente. Fue esclavizado, fue tenido en la casa como un vil esclavo, siendo un hijo amado. ¿Y quién podría pensar que en algún momento de la vida nosotros podamos estar en lugares donde no deseamos, en situaciones que no buscamos porque no la buscó José? Y fue allí, en medio de esa desolación, en medio de esa frustración, que la tentación llegó, invitándole a comprometer sus valores, su integridad. Él se había mantenido por mucho tiempo. Y la mujer de Potifar se le presentó un día. Ya venía
tratando de socavar su integridad, ofreciéndose sexualmente para que se acostara con ella. Pero un mal día, cuando no había nadie en casa, se arrojó a él, logró quitarle la ropa. Pero en un momento crucial en la vida de José, él dijo: no puedo pecar contra Dios, no puedo deshonrar a mi Dios, al Dios de mis padres, al Dios que me creó, al Dios que me ha mantenido vivo, al Dios que a pesar de que estoy en esclavitud, estoy con salud, estoy en una posición de autoridad. No puedo deshonrar a mi jefe, no puedo deshonrar a aquel que me ha acogido en confianza, ¿sabe? Porque cuando la gente confía en usted, cuando su pareja confía en usted, cuando Dios te ha otorgado todas tus bendiciones, no es para que lo defraudes, es para que mantengas en integridad lo que Él te ha dado. José salió corriendo y todo lo que parecía una gran desgracia, Dios la convirtió en una gran bendición, porque fue justamente por este evento que él pudo resistir, que fue la plataforma para él convertirse en el segundo más poderoso en Egipto después de Faraón. Fue esta la razón por la que Dios permitió que José pasara por todas sus dificultades. No fue algo que Dios permitió para que la tentación lo arrastrara al pecado y él se olvidara del Dios de sus padres. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la tentación que está tocando a tu puerta. A lo mejor te sientes frustrada o frustrado y te has metido o te has refugiado en la televisión, en las redes, en la pornografía. A lo mejor te has metido de cabeza con amistades que no convienen, pero estás comprometiendo tu integridad, tu salvación, tu protección y toda la provisión que Dios tiene para tu vida. Quizás todo se ha detenido, no para que sencillamente sucumbas ante la tentación, sino para que busques el rostro de Dios, para que dependas más de Él que nunca. Según lo que está escrito, que cuando las cosas estaban mal para Moisés, cuando él estaba pasando por un momento crítico en su vida, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Necesitamos nosotros tener ese carácter en la que ninguna de nuestras partes nos falte, sino que siempre estemos dispuestos a dar un paso más en nuestra fidelidad a Dios. La integridad es un legado que se deja a nuestros hijos, porque cuando somos íntegros, nuestros hijos ven y copian nuestra integridad. Pero cuando somos perversos, cuando realmente no hacemos las cosas como se supone que hagamos, entonces nuestros hijos se llenan de desdicha y sus valores torcidos no vienen sino a ser un reflejo de los valores torcidos que sus padres le dejaron. Proverbios 20, verso 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está rodeada de Dios, todo lo que deja es prosperidad, bendición y credibilidad para esa persona. Hoy necesitamos entender que Dios tiene maravillosas y gloriosas promesas para sus hijos. Pero necesitamos entender que la forma de instrumentar, la forma de activar, la forma de recibir la gracia y el bien que dice nuestro Salmo 84:11, no quitará el bien. Yo no sé qué es para ti el bien. Para mí el bien puede significar paz en mi corazón. El bien puede ser para mí mantener una salud en mi cuerpo, tener armonía en mi hogar. Para mí puede ser sencillamente la provisión que cada día Dios me da para poder poner en mi mesa
comida y suficiente cosas buenas para mi familia. No sé qué será para ti el bien, pero la Escritura nos dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Hay cosas que son bien frágiles en nuestra vida y muchas veces nosotros las destruimos con nuestras propias manos porque sencillamente nos falta integridad. Hoy necesitamos saber que si queremos ser del agrado de Dios, necesitamos caminar en completa integridad. Si somos verdaderos hijos de Dios, la oración debe formar parte importante en nuestro desarrollo espiritual. El servicio a Dios, ponernos a la disposición de Dios para servir a los demás. Por supuesto, la palabra de Dios debe gobernar en nuestros corazones y transformar nuestra manera de pensar. Gracia y gloria dará el Señor a los que andan y caminan en integridad. Y termino con este pasaje que tiene que ver con sencillamente una palabra que quizás para muchos está velada. En Proverbios 10, verso 9, nos da a nosotros una reseña de cómo es el caminar de aquellos que caminan de acuerdo a lo que Dios quiere. Proverbios 10, 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 11:3, la integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La soberbia, la arrogancia, el creer que no lo sabemos todo, sencillamente demuestra una falta de sabiduría infinita. Hoy Dios nos ha puesto sobre nuestra mesa un banquete o una fórmula o un pan que promete abrir las puertas de sus recursos a favor de aquellos que le aman. Quizás detrás de toda esa complejidad, en todas las dificultades y problemas que estás enfrentando en el día de hoy, se deba en gran medida a la falta de integridad, que no tiene que ver propiamente con la honestidad, porque podría ser honesto y faltar a la integridad, como lo hablamos al principio. Hoy yo quiero invitarte a que le entregues al Señor todo tu ser, no solamente tus manos, no solamente tus ojos, no solamente tu boca, no solamente tu oído o tus pies, sino que todo tu ser sea guardado para el Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Yo quiero invitarte a que de manera íntegra, de manera completa, porque ese es el sentido de esta escritura, que puedas hacer de Dios la razón y el motivo de toda tu vida. Tú me dirás: pastor, pero ¿quién podrá llegar a ese nivel? En tu fuerza no lo puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer por ti. Cuando Él se revele a tu vida, se revelará como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios multigeneracional, pero que se revela a los corazones, no de los más perfectos, ni de los más santos, ni de los que están llenos más de fe, sino de aquellos que están dispuestos a oír y a oír la voz de Dios y a caminar tomados de la mano de Él.
Yo quiero invitarte allí donde estás. Quiero invitarte a que hagas una oración de entrega. Y en el día de hoy puedas considerar algunas áreas en las que no estás siendo íntegro o íntegra. A lo mejor no estás usando tu tiempo de la manera más correcta. Quizás estás comprometiendo tu manera de hablar frente a personas a las que no les debe nada, pero que has usado de palabras deshonestas de tu boca, palabras llenas de falsedad, de murmuración, de maldición y, ¿por qué no?, de orgullo y altivez. Hoy yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hagas conmigo una oración de entrega y de renovación de votos ante el Señor. Quiero que repitas conmigo en voz alta, allí donde está, di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy reconozco que he faltado a mi integridad hacia ti. Hoy reconozco que tú eres sol, que tú eres escudo y que tú darás gloria y gracia y que no quitarás el bien a los que andan en integridad. Hoy, Señor, me alineo a ti y te pido perdón por todas las veces que te he fallado. Te ruego que me des fuerzas y que me des de tu espíritu para separarme de todo aquello que no convenga en mi vida. Y te doy gracias porque así lo harás y yo lo haré por tu gracia y por tu poder. Amén. Y amén. Quiero orar a Dios a favor de tu vida, y ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero orar a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada persona que ha escuchado este mensaje, Padre. Sabemos que todas tus promesas son fieles y verdaderas y que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sabemos, oh Dios, que tú eres la razón de nuestra vida y que tú no solamente eres nuestro escudo, sino que también eres nuestro sol. No solamente nos proteges, sino que nos provees, oh Dios, de luz, de calor y de vida. Tal es el beneficio de aquellos, Señor, de los que viven cerca de ti. Y yo, Padre, declaro una palabra de bendición para aquel que ha hecho esta oración con fe, que ha hecho esta oración con entrega, que ha hecho esta oración, Señor, con devoción. Rompo, Señor, toda ligadura satánica, toda fuerza, Señor, que lo ha mantenido unido, Señor, al mundo, a la carne, al diablo, Señor. Yo declaro que tu manto de gracia y misericordia ahora se cierne sobre los corazones, sobre las almas y sobre los cuerpos de aquellos que han recibido esta palabra. Yo los bendigo por la autoridad que has dado a pastores y ministros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues gracias. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que esta palabra te haya empoderado en el día de hoy. Yo te invito a que puedas ahondar y buscar una concordancia. Es imposible que podamos cubrir todo el espectro de este tema en una sola sesión, pero yo te invito a que busques con una concordancia todas las veces que aparece en la Biblia la palabra integridad, y te darás cuenta cuánto Dios aprecia la integridad, cómo Dios está esperando que tú no te quiebres ante la tentación, sino que puedas recordar siempre que así como viene la prueba, Dios nos dará la salida para que podamos mantener nuestra integridad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones.